buenas noches. Bienvenidos a este segmento de entrevistas en A las 8:45. Estamos listos, Adrián Zapata y yo, para hablar de la SAT y de la Corte de Constitucionalidad. Ayer fue juramentado el nuevo superintendente de Administración Tributaria. Es el primer abogado que tiene la SAT y también el jefe más joven. Juan Francisco Solórzano Fopa tiene 32 años, un día en el puesto, y está acá con nosotros para hablarnos de todo eso que le espera en esta superintendencia, que tiene a 2 intendentes en prisión preventiva, a 2 ex superintendentes también presos, y usted llega con grandes retos. Juan Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Paola. Muy buenas noches, Adrián. Usted llega del Ministerio Público, donde usted dirigió la DICRI, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, conocedor del caso La Línea Fondo, porque fue analista de esta estructura defraudadora y también conoce la defraudación fiscal. Pero cuéntenos desde su perspectiva y desde sus palabras, ¿cómo fue usted designado en este cargo? ¿Cuándo le dicen que es usted un candidato y cómo fue su proceso desde lo interno de selección? Pues bueno, muy buenas noches a todos y todas las televidentes. Le comento, yo laboraba para el Ministerio Público en el año pasado, en abril aproximadamente, cuando sale obviamente el caso de La Línea, el 16 de abril. Se da la aprehensión en ese momento del entonces intendente Omar Franco. Y a raíz de esto sale públicamente una convocatoria de parte del directorio que se encontraba en ese entonces para que pues, aspirantes que llenaran los requisitos establecidos en la ley orgánica aplicaran al puesto de superintendente. Es en ese entonces que yo pues, tomé la decisión personal de presentarme ante el directorio. Presenté toda mi papelería, llené todos los requisitos que se exigían para el mismo y me sometí a un proceso público ante esas autoridades, del cual pues salió finalmente esta terna que se le pasó al presidente. Juan Francisco, surge una serie de cuestionantes en el marco después de todo lo que se dio desde abril del año pasado en el país, en particular en el Estado, y el nombramiento de un abogado, y no solo eso, sino de un abogado que ha trabajado en el Ministerio Público, hace parecer, o en el imaginario de la gente está, el hecho de que es indispensable empezar a ver a la gestión pública de ciertas instituciones con una visión más de, ¿por qué no?, persecución para evitar actos de criminalidad. ¿Incide esto en lo que se tiene planeado hacer en tu ejercicio a cargo de la superintendencia? ¿Es parte de la opción que vas a ejercer desde la SAT? Yo creo que desde el momento en el que me postulé para el puesto de superintendente de Administración Tributaria, pensé y en ese entonces reflexioné acerca de cómo eran en realidad muy parecidas las dos instituciones, la Superintendencia de Administración Tributaria con el Ministerio Público. Y es que la Superintendencia de Administración Tributaria, su función, una de sus funciones principales, pues es investigar y fiscalizar a todos los contribuyentes que de alguna u otra forma no están pues cumpliendo con su obligación tributaria, y a aquellos que aunque sí cumplen, pues también hay que fiscalizarlos para pues, establecer que todas sus cuentas estén en orden. En ese sentido de ideas, se hace una labor, o se debería hacer una labor en realidad en la SAT, de mucha inteligencia financiera. Y cuando me refiero a inteligencia financiera, me refiero a análisis de datos financieros, análisis de facturas, análisis de estados de cuenta, análisis de las declaraciones que nos hacen los contribuyentes a la SAT. Y toda esa información debería ser corroborada y cruzada con bases de datos públicas, por ejemplo, a las que se pueden tener acceso y que nos pueden servir para ir creando los perfiles de los contribuyentes. Y sinceramente esa es una gran parte de la labor que hacemos o que hacía yo, en este caso, en el Ministerio Público. ¿Como el DICABI, por ejemplo? DICABI es una de las muchas entidades a las cuales deberíamos tener acceso en la Superintendencia de Administración Tributaria y con las cuales y cuyas bases de datos deberíamos poder cruzar información. Usted en su discurso me llamó la atención que dio unas palabras espontáneas, no las leyó, y hablaba de recuperar la confianza de la población para mejorar la recaudación. ¿Cuál es su plan para hacerlo? Lo primero que hay que hacer es transparentar los procesos, que la población sepa cómo la SAT hace para recaudar todos los fondos que necesita como parte de su labor. Y en ese sentido,
cuando uno transparenta los procesos ante la población tiene más confianza en esa institución. ¿Qué se refiere con transparentar procesos? Desde los procesos de fiscalización, por ejemplo. Poder tener planes de fiscalización que sean públicos para que las personas, en este caso las entidades o personas particulares, sepan sobre qué va a versar las fiscalizaciones o las auditorías que se le va a hacer a la SAT. No es que necesariamente uno tenga que anunciar, digamos, a quién voy a fiscalizar, pero sí tienen que saber ellos qué aspectos son los que se van a hacer. ¿Quiénes son, por ejemplo, los auditores que les van a llegar para evitar, y en el cuento hay denuncias de estafas y cuestiones, gente que se hace pasar en algunos casos por auditores de SAT para tratar de obtener algún beneficio económico, indicando que no se le va a auditar o que no se le va a procesar por algún caso, que no se va a presentar una denuncia penal. Todas estas cuestiones, por ejemplo, el tema de la devolución del crédito fiscal. Saber que el contribuyente sepa en qué lugar va su expediente. Eso es algo fundamental. Que todos sepan a quién se le va a devolver primero, a quién se le va a devolver segundo, a quién se le va a devolver tercero. Cuando se transparentan todos esos procesos, se puede recuperar la confianza del contribuyente. La gente está muy escéptica en general, sobre todo, y bueno, después de este destape que hay de la mafia orquestada desde la superintendencia, está con la verdad, la moral tributaria está por los suelos. ¿Hay medidas que se vayan a implementar o dentro de su gestión hay alguna postura en un grado de radicalidad para empezar a limpiar lo que pudiera haber quedado dentro de todo eso? Porque hay una percepción de que están los cabecillas o la gente de alto nivel, pero la estructura permanece. ¿Hay alguna orientación que vayan a iniciar ustedes en ese sentido con su gestión? Yo creo que es fundamental hacer ver que no todo el personal de la SAT en realidad está involucrado en actos ilícitos. Hay personal muy bueno dentro de la SAT, personal técnico, personal capacitado, personal que está buscando además hacer una carrera dentro de esa institución. En lo personal, les puedo decir, he llegado a este puesto gracias a que pude realizar una carrera dentro de una institución pública. No estaría aquí de no haber tenido esa capacidad y esa posibilidad. El tener una carrera bien institucionalizada nos garantiza que los profesionales que van a estar a cargo de los distintos departamentos, gerencias o intendencias, van a ser profesionales probos, profesionales que no van a llegar a dedo, digamos, que no van a llegar por algún interés oscuro o por pertenecer a una mafia. Entonces, nuestra idea y mi idea en este caso es fortalecer en realidad la carrera, y dentro de la carrera también se va dando una depuración, se va dando la salida de aquel personal que al ver de esta situación no va a tener cabida. Además de esto, obviamente también vamos a implementar otras medidas que ya se habían venido llevando a cabo, algunas pruebas de confianza, estudios socioeconómicos, investigaciones de los entornos familiares, por ejemplo, de algunas autoridades y personal que se va a contratar. Esto pues también hay que realizarlo, nunca está de más, y creo que son controles válidos que se pueden hacer para tratar de mejorar en este sentido el reclutamiento de personal y también los ascensos y la carrera dentro de la misma institución. Y cuando usted escucha declaraciones como la de ayer de Salvador González Seco, que explicaba con pormenores cómo el sindicato estaba a punto de entrar a beneficiarse de la estructura La Línea, pero por las últimas etapas que tuvo el plan no llegó del todo a incorporarse. En el caso de trabajadores sindicalizados, ¿qué piensa usted hacer allí? Yo considero que esto lamentablemente era algo de alguna forma generalizada en cierto sector de trabajadores de la SAT, y sobre todo lo más preocupante es que era en mandos medios y altos. Y también una institución, cuando sus mandos medios y altos están tan comprometidos o tan cooptados con el crimen organizado, en realidad pues eso evita el crecimiento y hace que el personal de los mandos bajos pues tampoco se comprometa con la meta que es aumentar la recaudación de una institución. Entonces no creo que tenga que ver con si estaban sindicalizados o no. En realidad creo que únicamente aprovechaban la oportunidad que tenían o la cuota de poder
que posiblemente les daba estar en el sindicato para ser parte de toda una trama, porque la trama con el sindicato en este tema era básicamente sacar al superintendente Carlos Muñoz, que el sindicato se encargó de sacar ciertos datos, campos pagados y hacer toda una campaña mediática que asegurara la salida de Carlos Muñoz y la entrada de Omar Franco. Pero considero que no tiene que ver con si están sindicalizados o no. Yo creo que era una mafia que buscaba la oportunidad de poder seguir creciendo. Las últimas gestiones de los superintendentes han sido marcadas por, primero, por una evidente obediencia ciega muchas veces al Ejecutivo, y también por riñas desde el tema del gasto versus el ingreso, porque obviamente no alcanza, no se llega a las metas. ¿Hay alguna condición o cómo está el vínculo en ese sentido en su gestión frente a las decisiones del Ejecutivo? Se lo digo en particular porque bueno, ya está firmado, tengo entendido, un convenio, el convenio de metas de este año, y la viabilidad de su cumplimiento frente a tener que revisarlo de ser necesario ahora que usted asume la gestión. Yo, y lo debo hacer públicamente, sinceramente, el señor presidente, que en este caso fue quien me nombró, no me ha puesto ninguna condición, no me ha condicionado de ninguna forma. El señor ministro de Finanzas Públicas, quien es el jefe del directorio, tampoco me ha puesto ninguna condición, más que el deseo y la gana y el compromiso de trabajar por nuestro país y por levantar la recaudación. En ese sentido, también les debo decir, yo participé, como se los manifesté hace un rato, por voluntad propia en este proceso. Quise poner mi experiencia al servicio, pues en este caso de la Superintendencia de Administración Tributaria y del área de recaudación, y fue el señor presidente el que decidió que me iba a seleccionar sin que haya existido alguna presión de ningún tipo. Pero entendíamos que usted también era considerado para ser viceministro de Gobernación y que a última hora su nombramiento no se concretó. Ayer, cuando lo juramentaron, el cuerpo diplomático estaba respaldando su designación. ¿Cómo explica usted que en la SAT sí tiene el visto bueno el presidente y no en el Ministerio de Gobernación? Mire, sinceramente el tema del Ministerio de Gobernación, pues considero que se hizo una excelente elección al nombrar al licenciado Francisco Anguilla como ministro y al licenciado Ricardo Guzmán como viceministro de Seguridad. Estuve honrado de que se me tomara en cuenta por medios y por algunas personas allegadas al señor presidente, pero en realidad pues no fue más que eso, ¿verdad? Nunca se concretó ninguna situación. Y con relación al apoyo del cuerpo diplomático, pues en realidad entiendo que los invitaron porque son parte, la mayoría de los que estaban ahí representados, miembros del G13, que son el grupo de países que más han apoyado y que más han colaborado con la Superintendencia de Administración Tributaria y con los que espero poder trabajar muy de cerca en todo este proceso de reorganización y reingeniería de la SAT. Fruto de la experiencia que ha tenido en el Ministerio Público, no ha faltado quien haya señalado que no tiene ningún grado de experiencia en lo que es el tema de la administración tributaria. ¿Existió cuando usted decidió postularse el año pasado algún diseño o algún plan de trabajo que no generara una visión de improvisación frente a este nombramiento, o lo toma por sorpresa en ese sentido? No, por supuesto, desde el momento en el que decidí postularme, presenté, y además era un requisito obligatorio, presentar el plan de trabajo ante el directorio de la SAT, que contenía en este caso mi plan de trabajo 7 ejes fundamentales, de los cuales pues ya vamos a comenzar a desarrollarlos. Uno de esos obviamente el tema de la transparencia, que ya lo hemos tocado y abordado. Otro eje fundamental es el tema de la tecnología, implementación de distintas formas tecnológicas que existen, desde bases de datos, software para cruces de información, escáneres para las aduanas, la automatización de los procesos. Todo el tema tecnológico es algo primordial y en lo que además la cooperación, entiendo, pues está bastante dispuesto a apoyarnos. Obviamente el tema pues, de la reorganización interna, ver qué unidades de la SAT están funcionando, cuáles están llegando a su meta y cuáles son las que en realidad pues, no están funcionando y no están cumpliendo las labores para las que fueron creadas.
Además de esto, ganarnos la confianza del contribuyente, ¿verdad? Obviamente eso es fundamental. Si no nos ganamos la confianza de toda la población, pues en realidad GASAT no va a despegar. ¿Va a llevar gente del Ministerio Público para trabajar en su equipo? Considero que sí. Le debo decir que me he llevado una grata sorpresa de varios de mis compañeros y compañeras, que algunos pues me han buscado y se han querido sumar a mi equipo de trabajo, otros a quienes yo le he pedido en algún momento pues que me puedan acompañar con distintas habilidades. No puedo revelar nombres porque están pendientes de tomar ellos una decisión personal, algunos, otros que ya me lo han confirmado, pero que siguen trabajando en la institución y que se sabrá próximamente. Está a la vuelta de la esquina el tema de una reforma a la ley orgánica. ¿Habrá un espacio para que desde su gestión pueda proponer, independientemente de lo avanzado que puede ir ya el borrador o la propuesta desde el Ejecutivo, se ha contemplado la posibilidad desde la gestión proponer algunas cuestiones en esta nueva ley? Pues como superintendente de Administración Tributaria, a nosotros en algún momento a la SAT se le hace la consulta y el Congreso pues de hecho ha invitado al anterior superintendente que estuvo de forma interina y ha participado junto con el ministro de Finanzas Públicas en la discusión y en las mesas técnicas que se han llevado a cabo junto con los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso. Entiendo que ya es un proceso que va, de alguna forma ha ido avanzando ciertas etapas y nosotros, o desde mi administración, pues nos vamos a sumar a los avances que estén y si en algún momento nos dan la posibilidad de poder aportar algunos insumos, con mucho gusto lo haremos. Sin embargo, pues creemos que el señor ministro de Finanzas Públicas también tiene una visión bastante clara de lo que quiere para las reformas y eso estamos evaluando. Las previsiones más optimistas tienen en cuenta que es probable que en 2016 no se llegue a la recaudación necesaria para los gastos que tiene el Estado. ¿A qué acuerdo llegó usted con el ministro de Finanzas, por ejemplo, sobre el desempeño que esperan de usted, el que usted ofrece y lo que pueden conseguir a final de año? Y sumando ahí el tema del impuesto al cemento que se quedó en el tintero y a la telefonía, ¿podría haber un grado de presión para ajustar con eso también el tema de su gestión? Hemos hablado ya con el señor ministro de Finanzas Públicas y haciendo una proyección realista, nosotros esperamos poder empezar a tener resultados hacia el segundo semestre de este año. Considero que en lo que queda de este primer semestre, en realidad 3 meses y medio, pues nos vamos a empezar a ajustar, a hacer un diagnóstico de lo que se tiene en la institución, de las carencias que tenemos, revisar los múltiples diagnósticos que se han hecho ya al respecto, porque han habido de parte de entidades privadas, de organismos internacionales, ya hay mucha documentación al respecto, o sea, tampoco tenemos que partir de cero en ese sentido. Haciendo toda esta revisión, nosotros en estos 3 meses y medio pues sentaremos las bases para que en el segundo semestre de este año la recaudación pueda levantar y tener así una perspectiva, si no podemos llegar a la meta trazada para este año, por lo menos asegurar que en el año próximo sí lo vamos a cumplir. ¿La expectativa suya cuál es en este cargo? Mi expectativa es aumentar la recaudación. Eso tiene que ser el objetivo número 1 de la SAT. Y para esto yo espero poder liderar a las 4.500 personas que trabajan en la SAT, hacer una reorganización dentro de la SAT que nos permita mejorar los procesos institucionales, levantar la carrera administrativa y de trabajo, el servicio civil dentro de la SAT, para reforzar la moral de los trabajadores, que es algo que está sumamente golpeado. ¿Como la de los contribuyentes? Como la de los contribuyentes. Y en ese sentido tenemos que trabajar
porque eso es un círculo, una especie de círculo vicioso, donde si los contribuyentes tienen baja moral, pues igual va a decaer de alguna forma la de los trabajadores porque no van a llegar a su meta, y viceversa, si los trabajadores no tienen una moral alta, pues no van a trabajar y no van a poner todo su empeño para lograr la meta y hacer su trabajo en función de facilitarle al contribuyente que tribute y que se acerque a la SAT y a poder aumentar la recaudación de esa forma. Juan Francisco Solórzano Fopa, muchas gracias por venir a esta entrevista en su primer día del trabajo, larga jornada la que tuvo usted hoy. Gracias por compartir con nosotros estos planes que tiene y también sus expectativas. Miremos qué dice usted la audiencia a través de redes sociales con Rocío Lazo. Paola, muy buenas noches. Hablamos en este momento sobre la SAT. Se tuvo la oportunidad de entrevistar a Juan Francisco Solórzano Fopa, el nuevo superintendente de Administración Tributaria. Nos interesa mucho saber su opinión. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Raúl. Enhorabuena por el nuevo y joven superintendente, que recuerde todos los días que se debe a la Constitución, no al presidente. Juan Carlos Martínez, lo primero es tener el control sobre el personal, depurar de forma progresiva, elaborar y aplicar controles cruzados. Kevin Lomash, no me queda claro si es experto en investigación, seguridad ciudadana o en temas tributarios, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, SAT. De Achacón, le deseamos éxito al licenciado Solórzano. Nosotros por Guatemala esperamos limpia la institución y nos devuelva la tranquilidad. Y por último, Unicarga, otra vez tras los que ya están registrados y los que no tienen NIT. Gracias por todos sus comentarios. Le volvemos a recordar que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Ahora es momento de hacer una pausa comercial. Al regresar le tenemos información sobre la elección a los magistrados ante la Corte de Constitucionalidad.